Éramos un país de agricultores, pero ahora estos son menos de un 2% de la población de Estados Unidos. Y muchos de nosotros no sabemos cómo se producen los alimentos. El futuro de la comida. Hace unos 12.000 años, los hombres empezaron a plantar y a guardar semillas. La agricultura floreció y nacieron las civilizaciones. En China se cultivaban miles de variedades de arroz. Unos 5.000 tipos de patatas se sembraban en todo el mundo. Solo en Estados Unidos se cultivaban más de 7.000 variedades de manzanas en el siglo XIX. En el siglo XX, la agricultura experimentó un cambio radical. La fabricación de bombas de nitrógeno durante la Primera Guerra Mundial llevó al desarrollo de fertilizantes químicos nitrogenados. El gas nervioso, desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial, se modificó ligeramente para hacer insecticidas. El DDT fue el héroe de su generación. Las nuevas tecnologías prometían mayor rendimiento, más producción de comida, precios más baratos y mayor disponibilidad. A mediados del siglo XX, estas tecnologías, junto con nuevos avances en el cultivo de vegetales, condujeron a la Revolución Verde. Año tras año, campos enormes se sembraban con una única variedad de cultivo. Estos monocultivos crearon un vacío ecológico que los insectos y la enfermedad podían explotar. Esa uniformidad ha llevado a algunas de las mayores catástrofes agrarias de la humanidad. Hoy, prácticamente, solo se cultivan 4 variedades de patatas. El 97% de las variedades de verduras cultivadas a comienzos del siglo XX se han extinguido. La uniformidad genética conduce a una mayor vulnerabilidad ante los insectos y las enfermedades. Los agricultores se vieron atrapados en un círculo vicioso de insecticidas. Cuanto más rociaban, más tenían que rociar. El aumento del uso de fertilizantes, pesticidas y herbicidas elevó los costes, contaminó el agua y creó riesgos para la salud. Después, en la década de 1970, Monsanto introdujo el Roundup. Dada su eficacia para matar la mayoría de las malas hierbas, se hizo uno de los herbicidas más populares de la historia. A mediados de la década de los 90, con el surgimiento de la ingeniería genética, la Revolución Verde se convirtió en la revolución de los genes. Aprovechando la nueva tecnología, Monsanto modificó genéticamente sus semillas para hacerlas resistentes al Roundup. Normalmente, el Roundup mata todo lo verde. Pero si la planta es resistente a este producto, no muere al ser rociada. Ahora, la empresa que te vende el herbicida, te vende también la semilla. Hace una generación los agricultores sembraban un cultivo y usaban herbicida cuando era necesario. Pero a menudo no les hacía falta usar un herbicida. Y hoy en día cualquier cultivo que se siembra está diseñado para ser rociado. El mundo transgénico ya está en marcha en América del Sur, donde en 2007 se sembraron 40 millones de soja Roundup Ready. La conquista comenzó 10 años antes en Argentina, el único país que autorizó oficialmente los cultivos transgénicos. Desde entonces, los transgénicos se han extendido misteriosamente por los países vecinos, como Brasil o aquí, en Paraguay. Desde entonces, la deforestación avanza imparable en Paraguay, expulsando a la fuerza a los pequeños campesinos que se niegan a abandonar sus pequeñas parcelas. Jorge Galeano dirige una organización campesina que lucha contra el avance de lo que llama el desierto verde.
Así como estamos teniendo acá una muestra de lo que es el sojal. En realidad es solamente un monocultivo que destruye todo lo que está a su paso, ¿verdad? Entonces, estos eran totalmente bosque y, digamos, parte de la agricultura familiar campesina, que conviven con las plantas, con los árboles, ¿verdad? La mandioca, el maíz. ¿Le parece, Jorge, que el monocultivo transgénico puede convivir con las producciones de los pequeños campesinos aquí? Nosotros estamos seguros que no. No puede convivir, no son compatibles. Es una guerra silenciosa que va eliminando comunidades campesinas, familias campesinas, biodiversidad que tenemos en el campo. Esta trae muerte, trae pobreza, trae enfermedades y la eliminación de todos los recursos con que nosotros contamos para sobrevivir. Actualmente por todo el país se fumiga Roundup, con avionetas o con abonadoras llevadas por obreros agrícolas sin ninguna protección. Se fumiga justo hasta la puerta de las casas o cerca de los cultivos de supervivencia de los pequeños campesinos. Todos los años se destruyen cosechas y miles de personas son contaminadas. Este es el principal arroyo que cruza aquí en nuestra comunidad. Este se llama arroyo Sauyú. Y acá cuando venena ahí, vino todo lo veneno cuando llueve. Y está podrido este agua a través de estos plantaciones de soja. Acá nosotros anteriormente lavamos nuestra ropa, bañamos. Y ahora la gente está bañando así pero ya está todo contaminado ya. Hace 10 años que entra en nuestra zona, que está cultivando permanentemente la soja y ya no hay más montes. Secaron todos los arroyos, contaminan los ríos completos. Y eso es la consecuencia que traen el cultivo de la soja en nuestra zona. Hoy día todos esos ríos, todas esas grandes fuentes de agua en lo que fueron estos bosques y que ahora son sojales, están muertos, están envenenados principalmente por el uso intensivo de agrotóxicos en todo el territorio. Al mismo tiempo, las comunidades indígenas que habitaban estas selvas milenariamente, principalmente el pueblo Mbá guaraní, que es el pueblo que habita mayoritariamente esa zona de la selva atlántica, fue desplazado y hoy día, desde hace 10 años, tenemos grandes cantidades de gente del pueblo Mbá guaraní pidiendo limosnas en el centro de Asunción, y ellos fueron directamente desplazados por la destrucción de su selva a causa de la soja. Durante una década en este campo, donde antes había soja, pegado al barrio Ituzaingó anexo, fumigaron con agroquímicos. Casualmente, durante ese periodo, aumentaron exponencialmente los casos de cáncer, entre otras enfermedades, y nacieron niños con malformación. ¿Cómo empezó todo esto? Comenzó en el 2001 cuando comencé a hacer un relevamiento porque había muchos niñitos con leucemias, usaban barbijo y mamás que estaban peladas y usaban pañuelo. Entonces, cuando comencé a ver esto, yo comencé a hacer un relevamiento. Vos vivías en Ituzaingó anexo y empezaste a sospechar. Sí, yo viví 23 años en Barrio Ituzaingó anexo. Yo el año pasado me vine porque mis hijos están enfermos. ¿Qué tienen tus hijos? Yo tengo una hija fallecida con malformación de riñón. Una de mis hijas tiene 3 agroquímicos en la sangre y me dice que no hay antídoto. Tuve serios problemas con otro de mis hijos que no podía caminar después de las fumigaciones. ¿A qué distancia vivías del campo? 50 metros. ¿Dónde vivís, Vita? Ahí, esa es mi casa, que está a 50 metros del campo. Está ahí. Y en ese campo se sembraba soja hasta la orilla de la calle. Un panorama precioso porque veía todo verde, nosotros contemplábamos eso, pero era hermoso de ver lo verde que estaba. Y la avioneta cuando venía a fumigar bajaba a esta altura y se levantaba
tiraba, los chicos decían el agua, pero no sabíamos que eso nos provocaba la picazón en la garganta, en los ojos, porque era como que te quemaba todo esto. ¿Y al principio a ustedes les generaba un tipo de curiosidad, extrañeza el avión que fumigaba o les parecía algo que no había problema? No, al contrario, lo salíamos a mirar al avioncito. Y empecé con el problema de mi hijo, que 2x3 le daban ataque de alergias que no lo dejaban ni respirar, corría al hospital. Volvíamos al hospital. Y así, después con todos los casos que habían sucedido. ¿Qué edad tiene su hijo ahora? 26 años. 26 años. ¿Y cuándo empezó con estos problemas seriamente respiratorios? 10 años. Martina, ¿qué le pasó a tu hija? Tiene plaguicidas en la sangre. ¿Plaguicida en sangre? Sí. ¿Cómo llegan los plaguicidas a la sangre de un niño? Bueno, yo no le di nunca ni endosulfa ni clordano para que ella tome, ni para que beba, ni en mamadera, ni en nada. Entonces, eso es lo que yo también quisiera saber. ¿Qué edad tiene? 7 años. Le pica la piel, se le hinchan los ojos, se rasca muchísimo la nariz. Es una alergia, como una alergia, es una desesperación que le agarra. ¿Qué es lo que te dijeron los médicos? ¿Que tu hija tiene que vivir con eso ahora por el resto de su vida o con el tiempo se va eliminando? Que con el tiempo se puede ir eliminando, como puede ser que sí o como puede ser que siga aumentando. Porque dicen que eso está en la tierra. Está en el ambiente, digamos. En el ambiente. A pesar de que sabíamos qué es lo que había en el barrio, no podíamos conseguir que se nos hagan los estudios para comprobar que lo teníamos en nuestro cuerpo. Y hasta que se logró que se hagan estudios a los niños. ¿Y esos estudios que finalmente consiguieron a través de la lucha, qué determinaron? Hay chicos que tienen hasta 4 tipos de agroquímicos en la sangre. Dice que de cada 10 niños del barrio, 8 tienen agroquímicos. Lo que pasó acá en Barrio Ituzaingó, quizás el elemento más importante técnico, lo aportaron los vecinos, donde ellos lo que agarraron hicieron un mapa del barrio y marcaron con puntitos de colores los casos de cáncer, de alergias, de lupus y de leucemia que se dieron en ese barrio, y ese mapa es muy gráfico porque demuestra cómo los casos se van concentrando a medida que uno se acerca al campo fumigado. ¿De dónde sacaste las fuerzas todo este tiempo para llevar adelante esta lucha? Y no, yo creo que la fuerza viene sola, porque yo creo que el que ve fallecer su hijo, el que le entreguen el hijo muerto, tiene que tiene que luchar por los otros, porque te digo, es muy difícil. A mí cuando me entregaron a mi hija me dijeron, acá está su hija, me la trajeron en los brazos y me dice, tóquela, está calentita, me dijeron, y me la entregaron muerta. Y yo tenía que agarrar a mi hija muerta en mis brazos, o sea, es algo duro y yo creo que hay gente que en mi barrio está pasando lo mismo. Y yo lo que yo pase no quiero que pase en otros lados. ¿En algún momento sintió que las trataban o las miraban como si fueran unas locas? Realmente sí, nos trataron de locas. Éramos unas locas, que no teníamos nada que hacer. Yo perdí a mi marido, no lo voy a recuperar. Pero no quiero que pase más nadie por lo que yo pase. Porque mi marido era un hombre sano y que en tan poco tiempo se fue. Bueno, la historia más o menos del accidente que nos pasó con las abejas, que estando trabajando en el apiario pasa la avioneta, el tipo que va dentro de la avioneta, el señor nos saluda, yo lo saludo, todo muy bien. A los 4 o 5 días, 6 a lo sumo, vengo y no tengo me queda una sola colmena, se me habían muerto todas. Sin motivo ninguno, porque también se sacó una muestra, se mandó a Durazno al doctor Antonaccio que nos hicieran unas muestras y nos dijo, aquí hay insecticida. Y esos agrotóxicos también caen en el campo de uno, donde los
los animales del campo, las vacas, las ovejas, van a comer esos agrotóxicos, porque van a caer en el pasto, y ellos no saben distinguir. Caen los agrotóxicos en las aguadas. También se da mucho que en parte es que a las orillas de los campos de ellos, en las chacras de ellos, en el campo que está de este lado, se ensucia mucho con otros yuyos, que quizás muchas veces vengan en las semillas sin limpiar. Y después, a más de eso, después lo que escurre en el campo, que corre a las aguadas y los animales toman esa agua. Todo eso para los animales después y con la consecuencia que ellos pagan la población que come eso. Uno se siente como un poco desconcertado y con el futuro incierto, porque ha pasado de ser una zona de todos, agricultores familiares o medianos, pero todos dedicados a rubros tradicionales, vamos a decir, y ahora ya se ha pasado más al agronegocio, gente que deja los tambos o que deja la cría de ovinos o de vacunos para pasar a la agricultura, al monocultivo, sea en arrendamiento o sea en venta, y entonces ves que prácticamente que te vas viendo encerrado por todos esos grandes productores o grandes empresas, ves pasar los mosquitos todos los días ahí, que me duele, me da rabia verlos pasar, pero bueno, es una realidad que no podemos negar, y entonces como que uno se siente un poco sin armas, te voy a decir, para luchar contra eso. Mi nombre es Javier Rizzo y soy productor de cuchilla de rocha a 5 kilómetros de Sauce, y mis rubros principales son tomate y morrón animal. Y en mi caso fue que yo tenía 5 hectáreas que no las trabajaba y las quería un poco limpiar, dejarlas con el suelo trabajado. Mi idea es plantar alfalfa en esas tierras y necesitaba un año de trabajo, ¿no? Entonces surgió esa oportunidad de alquilar por un año, por un contrato de palabra, y se alquiló por 6 meses para trigo y 6 meses para soja. Cuando yo me informo todos los posibles problemas que podía traer esos cultivos para una zona que te explico un poco, es una zona de predios chicos, entre 5 y 20 hectáreas, y donde tenés una rama variada de productos. Tenés horticultura a campo y bajo techo, tenés fruticultura, viticultura, apicultura, animales de granja, cereales, ganadería. Y las informaciones nos llevaron a poner un poco el alerta en que ese tipo de cultivo no era compatible con la zona nuestra. El 88% de la soja producida en Uruguay se exporta en bruto, sin ninguna clase de industrialización, mientras que se importan algunos de sus derivados. Recreando relaciones coloniales, el país produce las materias primas para luego importar los productos industriales. Miguel Cristóbal Espino Campiglia, de Juanico soy oriundo. Hace 40 años que me casé y mi señora heredó una fracción de tierra en la cual la cultivamos durante unos cuantos años, hasta hace poco que nos jubilamos. Bueno, esto un día cualquiera, que ya estaba la soja plantada, venía eso fumigando, corrí con la ropa y no tenía más remedio que ir sacando las cosas. Llamé al perro que tenía atrás, que era chiquitito, y todo con el viento a favor, o sea, norte, estaban fumigando y entró todo a mi alero, a todo mi predio, donde yo tengo plantas, animales, y bueno, eso, y ya aspiré. Era un olor tan espantoso, no te puedo explicar, una cosa rara como que nunca me había pasado. La perra se murió a la semana y yo estuve 15 días después de esa fumigación con totalmente las vías respiratorias como si me las estuvieran, no sé, inyectando algo como abierto, sentía como una cosa, no era doloroso, pero te digo, una sensación rarísima. Una toxicidad tiene altísima eso, todo un tipo de cosas ¿Quién está atrás de esto? ¿Quién está atrás de todo esto en el Uruguay? ¿Quién está detrás de todo esto en el resto de América del Sur? A nivel mundial, las semillas, fertilizantes, agrotóxicos y la maquinaria necesaria son comercializadas por un reducido grupo de empresas transnacionales. En Uruguay, casi el 100% de la soja cultivada es transgénica. La mayor parte de la semilla es comercializada por 2 corporaciones transnacionales, Nidera y Cargill, y por una empresa nacional, Barraca Erro.
En la fase agraria, el cultivo de soja se encuentra absolutamente mecanizado, empleando apenas 3 trabajadores cada 1000 hectáreas. Al igual que las demás fases del complejo sojero, el acopio está fuertemente concentrado y transnacionalizado. En 2008, 5 empresas, entre ellas las transnacionales Cargill y Louis Dreyfus, acumulaban el 74% del volumen de la soja comercializada. La soja tiene como principales destinos China y la Unión Europea, y básicamente es utilizada en la producción de raciones para animales. También es utilizada para la producción de agrocombustibles como el biodiesel. Por último, algunos derivados de la soja están presentes en margarinas, productos panificados, aceites y un amplio número de alimentos. Más de 300 hectáreas de soja son las que están plantadas alrededor acá, en pocos kilómetros, digamos. Casos muy similares, todos de pequeños productores, con parcelas chicas, medianas, de promedio de 8, 10, 12 hectáreas. Y esa gente tuvo que emigrar también, tuvo que desaparecer. Y bueno, está en manos de una familia grande, poderosa de la zona, que está bien económicamente. Bueno, se vendieron legalmente, lo compraron, no hay duda. Pero que se haya llegado a estos extremos, que acá en 2 kilómetros de la vuelta faltan 40 familias, que hay 40... Sí, no tenemos vecinos. Acá faltan 40 familias. Si el modelo sojero no genera mayores beneficios económicos a la gran mayoría de la población y en cambio desplaza y contamina a un importante número de productores familiares, además de empobrecer drásticamente la tierra en que se aplica, ¿dónde van a parar las ganancias producidas por este negocio que parece ser tan redituable? Este es mi mundo, esta es mi entrega y mi bandera es un río de amor. Y aunque nadie aparezca, y aunque nadie aparezca, y aunque nadie aparezca para preguntarme qué pasa, que no hay una nueva canción, es un río de amor, es la suerte verdad.